Saludos a todos, soy Lucas Vanegas y bienvenidos a Tutoriales Beta 3D, antes tutoriales más que gamers.com. Como se podrán dar cuenta, creamos este nuevo canal donde podrán encontrar los tutoriales que encontraban en másquegamers.com. Listo, ya saben pues que este es el nuevo canal. En esta oportunidad vamos a hacer un tutorial sobre cómo colocarle a los objetos materiales. Para ello, vamos a abrir Blender y como vemos, siempre podemos agregar objetos a esa escena, pero si renderizamos el objeto con F12, vamos a ver que el objeto tiene un color gris. Siempre va a tener un color gris por defecto. Listo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cambiar ese color. Para ello utilizamos materiales sobre ese objeto. El objeto puede tener uno, 0, 1 o muchos materiales. ¿Para qué sirve un material? No solamente para darle color al objeto, sino para que la iluminación sobre el objeto cambie. Por ejemplo, el brillo. Para eso se utilizan los materiales. Vamos a eliminar el cubo por defecto y vamos a colocar una esfera y le damos acá Smooth para poder ver mejor los efectos del material. ¿Cómo le agregamos material a un objeto? Vamos acá a este panel en material y creamos un nuevo material. Si ya tenemos uno creado, no es sino darle acá a este menos sobre el material que está creado y listo. Acá le damos a New y para ser organizados le vamos a dar un nombre al material que sería material punto y puede ser esfera. Les sugiero no utilizar para estos nombres ni para los nombres de los objetos lo que es la letra ñ o los signos de puntuación para evitarnos problemas a futuro. Listo. Acá ya creamos un nuevo material sobre el objeto. Acá abajo vamos a ver varios modos con los que ese material se va, se va a proyectar sobre el objeto. Acá en el modo Surface es el modo por defecto. Acá sería para crear el material como una malla, como un alambrado, ¿cierto? Dependiendo de en el modo edición, ¿cierto? Que damos acá y modo edición, voy a activar acá en la esquina inferior izquierda. Les voy a activar esta opción para que vean qué teclas o qué botón del mouse estoy pulsando. Entonces acá en el modo edición vamos a ver la malla, ¿cierto? Que la malla como tal es la que hace posible el objeto. Entonces cuando acá activamos este y hacemos F12, renderizamos F12, vamos a renderizar es la, el alambrado del objeto. Acá en volumen, ¿para qué se utiliza este de volumen? Para, por ejemplo, humo. Cuando queremos agregar humo a la escena, entonces así se vería, de esta forma se vería. Y acá este último es cuando queremos que el objeto emita luz. Listo. Entonces volvemos a Surface por defecto. Acá vamos a encontrar varios tipos para que podamos ver acá el ejemplo de cómo nos va quedando el material. Entonces acá podemos encontrar un plano, una circunferencia, un cubo, perdón, un plano, una esfera, un cubo, este monito, esta cabeza de monito que se llama Susan y es como la mascota de Blender. Acá para cabello y acá para ver el objeto con una atmósfera determinada. Perfecto. Esta previsualización que vemos acá será de gran ayuda para nosotros porque podemos ver el objeto con el objeto que podemos escoger acá con una fuente de iluminación de color blanco. Entonces, si bien el resultado puede ser muy diferente porque puede que existan más luces, no solamente una, sino que existan más luces con diferentes colores, porque a la luz se le puede dar un color con diferentes colores y con una iluminación global, etcétera. Esto nos dará al menos una noción de qué es lo que estamos haciendo.
¿cierto? Entonces, de todas maneras, cuando estemos haciendo un objeto, si bien tenemos acá una previsualización, también es bueno renderizar el objeto, solamente el objeto que queremos agregarle al material para ver qué tal está quedando. Listo. Sigamos acá. Recuerden que este es un tutorial más introductorio, por lo cual les voy a explicar a partir de acá lo que son las configuraciones básicas para que puedan lograr el efecto deseado, un material deseado sobre el objeto, en este caso el color del objeto, el brillo del objeto, la sombra del objeto, las transparencias y un efecto espejo o de reflexión sobre el objeto. Empecemos con el color sobre el objeto. Acá, en esta barrita, podemos escoger en este círculo cromático, podemos escoger el color que queramos, ¿cierto? Como vemos acá también, acá se modifica y acá si estamos en este modo, en el modo sólido, entonces podemos ver cómo cambia el objeto, el color del objeto, ¿cierto? Hay varias formas de cambiarlo. En RGB, que sería rojo, verde y azul, ¿cierto? Y dependiendo del valor que le damos, entonces va a cambiar el color del objeto. O si no, acá que es mucho más sencillo, acá en este otro modo, o acá en hexadecimal, que es el, el valor por defecto que se utiliza para los colores en la web. Bueno, perfecto. Y acá vamos a tener una barra de desplazamiento que es para la intensidad de ese color. Si lo bajamos de todo queda automáticamente negro, y si lo subimos entonces quedaría como tal el color que escogamos acá, pero con lo más fuerte posible. Listo. Y acá vemos algo muy interesante que es esto de acá. Al seleccionarlo, podemos dentro de la ventana de Blender, podemos seleccionar el color deseado y miren que va cambiando. Si queremos, por ejemplo, este gris de acá, lo seleccionamos y seleccionamos con clic izquierdo y miren que automáticamente se nos coloca el objeto. Eso es muy bueno para muchas veces coger colores de otros objetos que ya tenemos en la escena y que es un color deseado para el material del objeto que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, como verán, cambia automáticamente y es como hacer una copia de un color y pegarlo en esta propiedad. Listo, dejémoslo, digamos, de este color. Listo. Hay acá la intensidad que, que nos sirve también para cambiar la intensidad, pero no del color, sino más bien del modo. ¿Qué es el modo? Esto que vemos acá. El, el, el color del objeto puede cambiar según el modo que escojamos acá. Por ejemplo, si vamos a hacer dibujos animados, entonces podemos escoger Toon y como vemos es un color totalmente definido, ¿cierto? Si esta intensidad la bajamos a cero, entonces no tendrá ningún color. Si la subimos por completo, tendrá el color por defecto que tenga acá. Y hay algo más adicional, que a medida que cambiemos este modo, como ven acá en la parte de abajo, se van cambiando unas configuraciones. Aparecen unas nuevas y otras, y desaparecen otras, en fin. ¿Cuál es el mejor modo para hacer ciertas cosas? No existe como tal una regla que dice utiliza este modo para eso, utiliza este modo para... En fin, no existe. Por defecto está el Lambert y con el cual se pueden hacer la mayoría de las cosas, ¿cierto? ¿Qué les aconsejo yo? Que simplemente miren qué tal les está quedando el resultado acá y que rendericen el objeto para ver si lo que necesitan es lo que están obteniendo. Bueno, acá en esta en ramp podemos hacer un degradado del color del objeto. Como ven, este color esto tiene dos barritas, empezamos con dos barritas, una a la derecha y una a la izquierda. Eso es para el degradado, ¿cierto? Entonces tendría dos degradados desde este color hasta este color. Como vemos, cuando selecciono esta barra es totalmente blanca. En cambio, cuando selecciono veo que es negra
pero que tiene una transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Damos clic acá y nos damos cuenta de que el alfa está en cero. ¿Qué quiere decir el alfa? La transparencia. Cuando la transparencia está en cero, en cualquier programa de modelado en 3D, con cualquier programa de edición de video o de audio, es porque es totalmente transparente. Ahora, si la subimos a 1, entonces ya tendrá el color. ¿Cuál color era? El negro, pero este color lo podemos cambiar. Coloquémosle, digamos, verde. Y al otro lado, si está bien, sigamos. Y al otro lado que no sea blanco, sino que sea, digamos, rojo. Ahí, perfecto. Miren que automáticamente si es un degradado del verde hacia el rojo. Y como vemos, tenemos ese degradado. Acá están los modos en que se puede hacer. Por ejemplo, si es constante, vemos que cambia, que cuando llega, digamos, a este parámetro, entonces cambia completamente el color. No hay ese degradado. Hay varios, existen varios modos ya dependiendo de que vamos a utilizar. El lineal es el por defecto. Si queremos añadir más de estas barritas, entonces acá le damos en añadir para tener mayor control sobre el degradado, y digamos que queremos que sea acá en la mitad un azul, ¿cierto? Perdón, un azul, estoy daltónico, un azul. Entonces, ¿qué pasa? Si le damos F2, vemos que hay un degradado. Abajo estaría el verde, de verde se degrada hacia azul y del azul se degrada hacia el rojo. Si colocamos esto más arriba, entonces vemos que el degradado entre el verde y el azul es mayor, en cambio entre el azul y el rojo es mucho menor. Listo. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer un edificio, una pared. Como vemos, las paredes muchas veces exteriores en la parte inferior se vuelven más sucias por el sol, perdón, la lluvia, ¿cierto? Entonces, como están en la parte más abajo, entonces se ensucia más fácil la parte inferior de la pared. Entonces, lógicamente, ¿qué haríamos? Crear en esta parte un material que sea más oscuro y en la parte superior que sea lógicamente más claro. Entonces, para eso nos sirven esos degradados y para pues infinidad de cosas más. Es muy importante esto. Esto no solamente se utiliza en el material, sino en las texturas y en muchas cosas más. Pero quería hacerles como una introducción a este ramp. Listo, lo desactivamos y ya tenemos definido lo que es el color. Ahora, el especular, que es el brillo que hace la fuente de luz sobre el objeto. Como vemos, es este brillo que tenemos acá. Digamos, cuando sabemos que algo es muy reflectivo, usualmente el brillo del objeto es muy definido. En cambio, cuando el objeto no es tan pulido, quizás tenemos algo más parecido a esto. Por ejemplo, en ciertos materiales como en tela, tiende a ser un difuminado sobre la tela del brillo que emite la fuente de luz. En cambio, si lo subimos, acá en este caso, que es el que viene por defecto, esta opción es la que viene por defecto, en cambio si lo subimos vemos que es más pequeño el difuminado. Para este caso también vamos a tener el color de ese brillo, lo podemos cambiar a nuestro antojo, ¿cierto? Y también tenemos acá esta barrita que nos sirve para el color, ¿cierto? Que sea más oscuro o más claro. Digamos, coloquémosle un color acá. Y la intensidad de ese color. Si la colocamos en 0 vemos que desaparece. Si la colocamos en 1 es mucho más fuerte, como vemos acá, aunque pequeña. Si las bajamos, digamos, acá, entonces lo vamos a tener, según este modo, lo vamos a tener más, más extendido, pero más difuminado. También tenemos unos modos acá, diferentes modos según lo que tengamos, y a medida que cambiamos el modo cambian estas opciones acá. También hay un modo cartoon para hacer dibujos animados, ¿cierto? Y también cada uno, como les dije, tiene sus diferentes opciones
que se pueden cambiar. Por ejemplo, acá es para el tamaño y lo podemos ver automáticamente acá cómo cambia ese tamaño de ese brillo, y el smooth, que sería el suavizado. Si lo colocamos mucho sería mucho suavizado, el suavizado se extendería mucho. Si lo colocamos poquito vemos que como tal el brillo es totalmente definido. Para materiales quizás como, como cosas, el acero, por ejemplo, ese tipo de cosas que tienen que la luz cuando se proyecta sobre ellos es totalmente definida, el brillo es totalmente definido, nos serviría mucho. Bueno, por defecto tenemos este, lo dejamos así. Y también tenemos este RAM para modificar, lo mismo arriba, modificar ese color de el brillo. Vemos que si acá lo aumentamos, coloquémosle, digamos, algo como así. Entonces vemos que se cambia automáticamente. Lo mismo que en el lado, en la parte superior, solamente que el diffuse es para el color y el especular es para el brillo que ocasiona la luz. Recuerden que los dos dependen mucho de la intensidad de la fuente de iluminación, como también del color que se le dé a esa fuente de iluminación. Es decir, por ejemplo, el sol, ¿cierto? Tiende a dar un color un poco más amarillo que, digamos, un tubo fluorescente. Un tubo fluorescente tiende a dar un color hacia blanco o hacia un poco hacia azul, ¿cierto? Una bombilla de tuxteno tiende a dar un color muy amarillo, tendiendo a anaranjado y así sucesivamente. Entonces, lógicamente, el color y la intensidad, la energía que le demos a la fuente de iluminación alterará el diffuse y el specular. Bueno, acá, luego la siguiente es para el sombreado del objeto. Si acá no tuviéramos ninguna fuente de iluminación, quitemos esta y lo renderizamos, vemos el objeto negro. ¿Qué es lo que pasa? No hay ninguna fuente de iluminación, es como cuando estamos en un cuarto oscuro, entonces lógicamente no podemos ver el objeto. Acá lo podemos volver a agregar, o si no, con acá en lámpara y en punto, en sol, en fin, cualquier fuente de iluminación, le damos control Z para que vuelva a aparecer. Y digamos, si no existe esa fuente de iluminación, ¿qué es lo que pasa? Que no veríamos el objeto, ¿cierto? Lo vamos a eliminar. Pero podemos colocar a emitir ese objeto su color, el color que tenemos acá. ¿Cómo? Acá lo podemos ir subiendo. Si le damos, digamos, en punto 1, entonces veremos el, empezaremos a ver el color. Si lo colocamos en 1, vemos como tal, podremos ver como tal el color que tenemos acá, ¿cierto? Ahora, si no que lo queremos colocar en punto 1, si no decirle una vez a Blender, no haga sombra, que la iluminación no haga sombra sobre el objeto, sino que ese objeto emita el color como tal que tenemos en el diffuse. Entonces le damos acá y listo, eso es lo mismo. Bueno, acá también tenemos otro otra cosa para escoger, y esto sirve para que el brillo del objeto sea en forma lineal. Acá con Susan lo podemos ver mejor y esto da la sensación de que es un material metálico. Vamos acá a agregar una lámpara con Shift A y digamos agreguemos un sol y listo. Y entonces, como vemos, se crea un material como si fuera con un brillo, como si fuera algo metálico. Acá el especular está muy grande, entonces como vemos se altera. Si lo colocamos así más pequeño, entonces vemos que se crea un alrededor del objeto, se crea un brillo como si fuera de una esfera metálica, etcétera. Si lo volvemos a activar, volvería a quedar el objeto por defecto, listo. Y acá sería para que el objeto quede translúcido, es decir,
que si en la parte superior tenemos la fuente de iluminación, en la parte, a la parte inferior le llegue la misma luz. Y como vemos, esto es cierto lo que le estoy diciendo. Automáticamente en la parte inferior queda la misma iluminación que la parte superior. Bueno, algunas veces le queremos dar una iluminación global a la escena. Es decir, si tenemos, digamos, estamos en el piso y tenemos una fuente de iluminación en el techo y colocamos un objeto, vemos que en la parte inferior del objeto no es totalmente negro, porque se, se crea una reflexión sobre el objeto que hay en la parte, digamos, el plano, ¿cierto? El piso, y la luz rebota sobre este e ilumina en la parte de abajo el objeto. Entonces, para eso es muy importante este emit. No necesariamente lo tenemos que colocar en uno, lo podemos colocar en punto 1 y mira automáticamente lo que se crea. Es como si debajo también de él estuviera un objeto, ¿cierto? Que estuviera reflejando la iluminación, y por eso se iluminaría, y a eso se le llama iluminación global, para darle un toque más de realismo, y de pronto les puede servir para muchas cosas. Bueno, ya expliqué el color, el brillo y la sombra, ¿cierto? Ahora vamos a empezar con las transparencias. Lo mismo, la transparencia de un objeto, un vaso de cristal, etcétera, que es transparente, pero como sabemos, hay vasos, digamos, materiales plásticos, en fin, que no son totalmente transparentes, que tienen cierto nivel de transparencia. Entonces acá tenemos dos, bueno, tres modos, pero los que más se utilizan es estos dos. Recuerden que en este tutorial les voy a explicar y hacer una introducción a lo que ustedes pueden utilizar más para que se defiendan muy bien con Blender, para que hagan muchas cosas. Entonces lo que más les voy a explicar son estos dos. Lo que les voy a explicar son estos dos. Este es un modo más básico que este otro, y este sirve simplemente para colocarle el nivel de transparencia. Este de arriba, el canal alfa, cuando es cero, como les expliqué arriba, es totalmente transparente. Uno no es transparente, sino es del color como tal, para hacer la transparencia del diffuse. Entonces, como vemos, acá queda transparente, pero queda el especular activado. Este es para el especular, como dice ahí mismo, y como vemos, ya no vemos el objeto, ¿cierto? Dependiendo de lo que vayamos a escoger, y ahí se va creando la transparencia y podemos ver los objetos que hay detrás. Bueno, acá también tenemos el Fresnel y el Blend. Si vemos que subimos esto, el objeto en la mitad se vuelve más transparente, mientras que hacia alrededor, como vemos, acá es totalmente transparente. No es que haya desaparecido ahí el objeto, ahí sigue el objeto, sino que acá es totalmente transparente, y cuando lo miramos hacia los bordes es con un color más sólido. Para eso sí sirven estas dos opciones. Bueno, y este sirve para hacer transparencias mucho más definidas, con muchos más efectos. Por ejemplo, cuando nosotros miramos una piscina, vemos que el fondo muchas veces se mueve, ¿cierto? Cuando vemos un vaso de agua, un vaso con agua, perdón, y le metemos una cuchara, vemos que la cuchara es como si estuviera partida, ¿cierto? Entonces esos efectos no nos los da con esta opción, sino con esta. Coloquemos un objeto detrás con Shift A, coloquemos un cubo, listo, y por ahí derecho les explico otra cosa. Coloquemos acá un cubo detrás, perdón, coloquémoslo ahí, y vamos a crear un nuevo material sobre este objeto. Acá podemos escoger el material que tenemos, que le dimos a este. Como vemos, como acá ya lo tenemos, ¿cierto? Y ya lo sabemos reconocer porque es el material de la esfera, punto esfera, o material guión esfera, en fin, como ustedes quieran colocarlo, pero que haga referencia al objeto. Entonces miren que va a tener el mismo material, ¿cierto? Pero también podemos crear, si no nos gusta el que está por defecto, o si aparece alguno por defecto, le damos acá en menos y desaparece, y podemos crear un nuevo, ¿cierto?
uno nuevo y será totalmente nuevo, no tendrá que estar relacionado con esto. Y acaban quedando todos los materiales que voy creando. Como vemos, si tengo una escena muy grande, tengo muchos objetos, tengo muchos materiales, entonces esto se me va a complicar. ¿Cuál es el material 00005? ¿Cuál es el material 0.010? ¿Cuál es el material punto algo, ¿cierto? Entonces tengo que ser muy organizado con eso y es mejor que a los objetos y a los materiales, a las texturas, les coloque nombres que se relacionen con lo que se supone que están representando. Entonces digamos acá material cubo y le vamos a colocar algo sencillo, le vamos a colocar digamos un color así. Así, acá le aumento esto, la intensidad y listo. Doy F12. Si digamos esto fuera una esfera de cristal, como una bola o canica con la que jugábamos cuando éramos pequeños, vemos que la transparencia no era total, sino que había una refracción sobre el objeto, es decir, la luz que pasaba a través del objeto se modificaba de ángulo, en fin, eso ya tiene que ver con óptica, pero los objetos que veíamos detrás no los veíamos como eran, ¿cierto? Sino que los veíamos de una manera diferente, agrandados, mucho más pequeños, deformados, en fin. Entonces para eso es que seleccionamos otra vez este objeto para poder hacer modificación sobre el material de él y utilizamos este panel de acá. Les voy a explicar este primero, que es el más importante. A medida que subimos esto, vemos automáticamente acá, por eso es tan importante este preview, vemos cómo se modifica la refracción del objeto. Ya no vemos los cuadritos estos que hay detrás con su forma, sino que los vemos diferentes. Lo mismo ocurre con este acá. Colocamos, le digamos 0.025, le doy Enter, le doy F12 y como vemos cambió la refracción del material. Entonces, por lo tanto, vemos este objeto de atrás con un efecto diferente. Coloquémoslo, digamos así, y listo, vemos como ha cambiado. Entonces eso crea un, un efecto un efecto mucho más realista. Tenemos esto y bajemos este acá, coloquemos este al máximo, este especular coloquémoslo en blanco, listo. Vamos a ver qué tal, esto queda un poco mejor. Entonces, como vemos, la transparencia queda activada. Si vemos por estos lugares, el objeto adquiere un color como grisáceo, es porque es el color del fondo y como lo colocamos transparente, entonces deja pasar toda ese color que hay detrás del objeto. Estoy acá otro efecto para darle mayor o menor claridad a esa transparencia. Miremos acá, esto muchas veces es cuando vamos modificando alguno de estos parámetros, es bueno minimizarlo para que nos quede para que podamos ver mejor este. Si no, también lo podemos subir, lo seleccionamos en esta esquinita con, con clic izquierdo y lo arrastramos. Bueno, entonces ¿qué pasa? Como vemos, no sé si alcanzan a notar, cuando yo lo aumento, la claridad es mucho mejor, es como si se empañara esa transparencia o como si se creara ruido a esta transparencia, ¿cierto? Entonces ya casi le doy F12, no sé si ustedes notarán, es como si se empañara, como si creara un difuminado de esa transparencia, como si ya no fuera tan claro el objeto, pero esto me crea, como yo me acerco, me crea cierto ruido, no es de tanta calidad. Entonces, como le aumentamos acá la calidad, acá en esta opción la podemos aumentar, no lo aumentamos tampoco demasiado, o sea, acá porque son objetos básicos, pero cuando tenemos muchos objetos con, con diferentes parámetros, entonces el renderizado es mucho más lento y el problema es que es cuando una animación que tenemos que hacer cuadro por cuadro, entonces sería mucho más lento. Como vemos acá, se mejoró la calidad de la transparencia, de la claridad de ese difuminado, ¿cierto? Ya lo podemos ver mucho mejor, lo, lo coloco un poco menos, luego otra vez F12
y vemos que el difuminado es mucho mejor. Listo, esa es la importancia entonces de este panel. Y ya saben, de este panel para cambiar la refracción del objeto para que sea mucho más realista. Listo, ya con eso tienen pues lo básico de la transparencia. Si no lo vamos a utilizar es bueno dejarlo en uno porque a mí me ha creado, no sé si ya solucionarían eso, me ha creado ciertos problemas cuando coloco texturas o me hace interacción con alguna textura. Entonces es mejor siempre que no lo vamos a utilizar, no solamente lo desactivamos, sino que colocamos uno acá y uno acá para que el objeto se vea sin la transparencia. Esto lo desactivamos y ya saben pues que hay dos modos. Lo desactivamos, minimizamos y ya seguimos con el siguiente que es mirror, que sería ese efecto de reflexión, ese efecto de espejo sobre el objeto. Si lo activo, acá lo coloco en 1 y automáticamente no es como con el alfa, que es cuando es en 0 está totalmente transparente y cuando está en 1 no. Acá es a la inversa. Cuando la reflectividad está en 1, el objeto es totalmente eh, reflectivo. Acá no vemos nada, coloquémoslo vamos acá para que alcancemos a ver este objeto acá, esta esquina que hay detrás, esta esquina de acá, esta esquina de acá, si alcanza, si alcanza a percibir, coloquémoslo más grande. F2 y ahí la alcanzamos a distinguir. ¿Por qué se ve? Porque solamente se alcanza a ver esto y esto, porque como les dije, la atmósfera, el background, el color de fondo es gris. Entonces por eso se ve todo gris, porque como es totalmente transparente es como cuando cogemos una bolita de, digamos, de un material metálico que sea totalmente reflectiva. No vemos la bolita, sino que lo que vemos es la reflexión de lo que tenemos alrededor y nos vemos a nosotros, en fin, acá pasa igual. Listo. Y acá el color, listo, y acá el color de esa reflexión. Como vemos, puede cambiar el color de, de esa reflexión. Por defecto está en blanco, si no lo piensan cambiar es mejor que lo dejen así en blanco. Acá vemos un poquito el objeto, coloquemos esto más hacia arriba para que alcancemos a ver, ahí lo vemos mejor, ya reflejado este objeto sobre el objeto que le estamos cambiando el material. Listo. Y acá tenemos esta opción que es lo mismo que la anterior. La parte que está frontal a nosotros, es decir, esta parte o esta parte acá en el preview, no sería es a la inversa que es la transparencia. Acá el efecto de espejo no se aplicaría, ¿cierto? Y cuando nos aproximamos al contorno del objeto, sí se aplicaría, como vemos en esta parte. En esta parte es totalmente sólido el color, mientras que acá alrededor va empezando a sufrir una reflexión eh, una, perdón, sí, se refleja lo que hay alrededor. Listo. Acá tenemos para aumentar la, la interacción con los objetos que están alrededor. Por ejemplo, si tenemos más objetos que tienen reflectividad, que tienen ese efecto espejo, entonces unos se reflejarán sobre otros. Entonces esta es la cantidad de esas interreflexiones entre un objeto y el otro y los otros para que queden de más calidad. Listo. Y acá es la máxima distancia sobre la que hay reflexión. Si lo colocamos muy bajito acá digamos en punto 1, entonces no se alcanzaría a ver este objeto porque solamente se llegaría a ver reflejado lo que hay a punto 1 unidades en Blender, ¿cierto? Entonces quedaría más o menos lo que quedaría hasta por acá, ¿cierto? Entonces, como este lógicamente está a más de una unidad, como vemos estos cuadritos, cada uno de estos representa una unidad en Blender, entonces
no lo veríamos. Si digamos no queremos que nos haga reflexión de algo que está muy lejos, en fin, entonces colocaríamos esto, digamos, en una unidad, entonces, o en este caso, digamos, en 4 o 5 unidades, entonces nos alcanzaría a reflejar ese objeto, pero lo que esté por acá no lo reflejaría. Listo. Y acá, lo mismo que el anterior, es para darle como un toque borroso a esa reflexión, a ese efecto de espejo. A medida que lo bajamos, cierto, sería más borroso. Y acá este sería para el, la calidad de ese efecto pues borroso sobre el objeto. Como vemos, todos los materiales no son como un espejo que la reflexión es casi perfecta, sino que en algunos materiales se crea cierto efecto borroso del objeto. Entonces nos serviría para eso. Y eso es lo básico de el efecto espejo. Ahora les voy a explicar se los voy a explicar muy por encima porque es quizá para un tutorial mucho más avanzado. ¿Y para qué sirve esta opción? Subsurface Scattering. Como sabemos, cuando colocamos una parte de nuestro cuerpo, digamos la mano, contra una fuente de iluminación, las partes que son más delgadas, que no son tan gruesas, se alcanza a percibir que, la luz traspasa nuestra piel. Entonces eso pasa con este efecto para que sea más real. No solamente la piel, por ejemplo, hay otros materiales, el material de una manzana, la, la, como sabemos, la iluminación no solamente pega como en una madera o en algo y pega y una rebota, sino que alcanza a filtrarse color, ¿cierto? Dentro de, perdón, iluminación dentro del objeto y vemos que el material no es tan denso. La silicona, la silicona por ejemplo, alcanza la, la iluminación a penetrar sobre el objeto, entonces vemos que es un material no tan denso. Y esa es la forma en que el cerebro, nuestro cerebro procesa ese material y sabemos que el material es más denso o menos denso. También, por ejemplo, la gelatina, en fin. Entonces acá tenemos por defecto unos, unos, unas opciones para verlo como como una manzana, como un pollo, como crema, como salsa, como patata, como piel, en fin. Entonces para eso vamos a agregar por acá este, esta cabecita que es Susan, la mascota oficial, por decirlo así, de Blender. No me presten atención a estas subdivisiones que estoy haciendo acá, más adelante se las explicaré. Simplemente esta subdivisión es una modificación para que se vea el objeto mucho más definido. La tengo que aplicar. Listo, y le doy smooth para que no se vea así con los planos, sino para que no quede tan definidos esos planos y quede más lisa la superficie. Listo, corremos este lo podemos eliminar de una vez. Corremos este para acá para que comparemos. Bueno, entonces digamos, tenemos este objeto, le vamos a dar este material, ¿cierto? El mismo material de este. Acá ya lo tenemos activado. Acá quizás con este material no se observe muy bien, con este que está por defecto, pero acá coloquémoslo, digamos, Apple. Y como vemos, se alcanza a percibir que el material ya es menos denso, parece como una gelatina. ¿Por qué? Porque en las partes que es más grande el objeto, lo vemos casi con su color original, mientras que acá en estas partes que son menos densas, alcanzamos a percibir como si la iluminación o la luz penetrara más sobre el objeto, ¿cierto? Entonces esa es la idea de esto,
muy buena la opción para crear efectos realistas sobre ciertos materiales. El problema de esta opción es que consume mucho más tiempo de renderizado del objeto. Lo que son esta opción, el mirror y la transparencia, consumen mucho más tiempo de, de procesado y quizás no son muy viables en algunos casos para hacer animaciones porque sería muy lento el renderizado de el objeto. Listo, lo vamos a desactivar las tres. Esta la reflexión la colocamos en otra vez en cero para evitarnos problemas. Y listo, este no hay problema, pero que si queremos también. Y como vemos ya tenemos otra vez el objeto. Casi queremos aumentamos un poquito más esto para que se vea, para que no sea esa sombra tan oscura. En fin, ¿qué nos falta? Les había explicado al principio que un objeto puede tener ningún material, un material o muchos materiales. Listo, acá tenemos, ya les expliqué, mostré cómo se vería sin ningún material, simplemente creando el objeto dando F12 y se renderizaría con, con el material por defecto, por decirlo así, que es gris, ¿cierto? Acá tiene un material y cómo hacemos, o qué quiero decir con que tenga más materiales. Como sabemos, los materiales se aplican sobre modelos, que eso es muy importante. Y como sabemos, los modelos es una malla, como vemos acá. Este modelo también es una malla. Los materiales se pueden aplicar sobre la malla completa o sobre cierta parte de la malla, no sobre vértices, no sobre aristas, sino sobre caras. Entonces, si queremos crear un nuevo material, hacemos clic en este más y digamos, cogemos y decimos material esfera 2. Listo. Y digamos que queremos que sea rojo. Entonces lo modificamos acá. Podemos modificar absolutamente todos estos parámetros que tenemos acá. Digamos acá le damos más intensidad o cambiamos la tune y acá así y que quede así totalmente definido y listo. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es que este material es el que está aplicado sobre todas las caras del objeto. Entonces, ¿qué vamos acá? Vamos a el modo edición. ¿Cómo vamos al modo edición? Como ya les había explicado con Tab, o si no acá en el modo edición en el que podemos ver la malla del objeto. Todos los objetos en 3D, absolutamente todos, son simplemente mallas, son simplemente puntos que son unidos por aristas y aristas que son unidas por caras, ¿cierto? Acá tenemos varios modos para escoger puntos, para escoger aristas o para escoger caras, que es el que nos interesa. Bueno, entonces como vemos absolutamente toda la, la cara, se me fue acá, absolutamente toda eh, la malla es del color de este material. ¿Qué hacemos? Acá había creado uno y se fue. Bueno, creamos entonces acá un nuevo y seleccionamos este otra vez y listo, ya lo tengo. Bueno, entonces ya tenemos dos materiales. Si le damos renderizar, solamente quedaría con el material que tiene todas las caras. Entonces vamos a escoger ciertas caras, digamos los ojos, aunque no es este no es un tutorial de modelado. Les voy a explicar cómo se escogen varias caras a la vez. Escojo una cara y le doy L, ¿cierto? Y escojo este segundo material, está en este, escojo este y le doy a asignar. Ahora lo mismo este. Selecciono alguna cara con clic derecho, le doy L y le doy acá a asignar. Y listo, como ven, si me salgo, ya tiene los ojos de ese color. Quedó un poquito raro. Ya le seleccionamos el color que nosotros queramos y listo. Ese sería el modo en que se agregan más más materiales a un objeto. Vamos a crear, por ejemplo, otro objeto. Vamos a crear un
en el modo objeto para que no queden, si agrego el objeto en el modo edición de un objeto, entonces ese objeto que agregué haría parte del primer objeto, que eso es lo que no quiero. Entonces hacemos clic acá, tenemos un cubo, coloquémoslo, esto lo podemos eliminar, y coloquémoslo por acá, digamos un poquito más grande, rotémoslo en Z, R y Z, coloquémoslo acá, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en el modo edición de... primero vamos a crear acá los objetos en el modo objeto y creamos uno nuevo acá, le doy new y le doy material.cubo1 y digamos que sea de este color, listo. El primero que se hace es el que estará por defecto sobre el objeto. Creo otro que diga material.cubo2 y listo, y digamos otro. Puedo escoger el anterior, que sería este, y le doy acá en este 2 y se me crea esto, .001, ¿cierto? Para que cree un nuevo sin, digamos, yo podría crear otro nuevo material y decirle que es este. O sea que los dos van a ser lo mismo. Entonces cuando yo modifico uno, se va a modificar automáticamente el otro. Para que no haga eso, entonces yo le doy otro nombre acá o le doy acá, ¿cierto? Pero como que me queda muy desordenado .002, entonces le doy digamos 3. Y listo, digamos que este sea de un color, digamos así. Entonces listo. Voy al modo edición, selecciono la cara. Por defecto ya está el primero, entonces digamos que esta cara quede de este color. Vamos a asignar, no se ve mucho el cambio, entonces vamos a colocar quizá este color, listo. Y a esta cara le doy este otro color y le doy a asignar, listo. Como vemos ya tenemos materiales diferentes sobre un objeto. Algo muy, muy básico. Si queremos, digamos, queremos seleccionar el que tenga este color, entonces le damos acá select y se seleccionará manteniendo la selección anterior. Si quiero deseleccionar, digamos, este color, perdón, sí, este material, lo selecciono y le doy deseleccionar y se deseleccionará sin que lo que estaba seleccionado se deseleccione. Y así sucesivamente. Si digamos que quiero deseleccionar a otra, le doy deseleccionar, le doy y le doy seleccionar y se me seleccionará todo lo que sea de ese material, o sea, lo que hay alrededor, pero este y este no. Ahora, si digamos quiero asignar este color a, digamos, a esta cara, entonces selecciono esta cara, selecciono el color y le puedo dar a asignar, es decir, puedo ir cambiando los colores. Y ahora renderizamos. Bueno, acá voy a rotar un poco para que podamos ver bien. Voy a rotar con R se rota. Y listo, si quieren ver cómo hice todas esas modificaciones, cómo escalé, cómo roté, cómo agregué objetos, en fin, los invito a que se vean los tutoriales anteriores en los cuales se explica todo eso. Y como vemos, tenemos entonces dos objetos diferentes con sus materiales. Listo, este ha sido el tutorial sobre materiales. Como les dije, la idea no era crear una escena, no era crear un modelo, no era crear nada de eso, era un tutorial más bien teórico. Y con este tutorial que yo les acabo de dar y jugando con todo esto, porque uno aprende en realidad solo y uno recibe la teoría, pero es solo jugando con la herramienta es que aprende y modificando todos estos valores. Entonces los invito a que jueguen con todos estos. Blender no se va a dañar por eso. Recuerden que cuando cierran y vuelven a abrir Blender estará por defecto, entonces no hay ningún problema. Y los invito a que jueguen con todos esos para que realmente entiendan y aprendan todo sobre materiales en Blender. Espero que les haya servido mucho este video tutorial de materiales. El próximo ya será teniendo un material, agreguémosle texturas, que son imágenes que modifican tanto el color, que modifican el brillo y que modifican otras cosas de la superficie del objeto. ¿Listo? Recuerden suscribirse al canal, visitar www.masquegamers.com y hasta la próxima.